salvó, si ya tengo tanta luz. ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Es mejor vivir santamente, victoriosos contra el mal, pues Jesús prepara a sus santos una patria eterna, una patria hermosa en los cielos, donde el mundo no entrará. ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Santo Evangelio para el día de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 7, versos 15 al 23. Y hay dos temas involucrados aquí: criterio para evaluar al profeta y profesión frente a posesión. Miremos esto. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Profesión frente a posesión. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Palabra de Dios. Pueden sentarse. En esta ocasión vamos a pensar en varios ejemplos de pecados, de personas que por un pecado arruinaron su vida, arruinaron su hogar, arruinaron su carrera, y todos sus buenos anhelos fueron frustrados. Muchas veces nosotros pecamos y parece que Dios no se da cuenta, no se dio nunca de cuenta, pero nos estamos engañando a nosotros mismos. Cuando yo era niño había un dicho por ahí regado que decía: Dios no paga siempre el fin de semana, pero paga al fin y al cabo. La verdad, el dicho no tiene nada de verdad para este tema, pero era lo que siempre le querían enseñar a uno así. Lo que sí
es verdad es que nosotros cometemos algunos pecados y pensamos que no sufriremos las consecuencias de esos pecados. Pero nos estamos equivocando. De todo nos estamos equivocando. Llega el día en que nos pesa haber hecho lo que hicimos. Llega el día en que empezamos a recoger lo que sembramos en nuestras vidas y que estamos viendo o recogiendo el fruto para el futuro. El texto que yo quiero tomar para eso el día de hoy es Génesis 3, 23, 24. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vamos a mirar algunas cosas bien interesantes. Por un pecado, un simple pecado, Adán y Eva perdieron el paraíso. ¿Cuál fue ese pecado? Muchos sostienen en primer lugar que el pecado fue la desobediencia. Sí, fue la desobediencia. Pero es que, aparte de la simple o lo que llamamos nosotros desobediencia, vienen otras cosas más implicadas aquí. En primer lugar, hablemos de la duda, que aquí sí fue un pecado. Satanás, muy sutil, muy preparado para hacer tentar y dudar al hombre, apeló a la ambición de Eva de ser como una diosa, de ser superior y de tener todo bajo sus pies. Y esto la hizo dudar de la palabra de Dios. Dios había dicho que el día que ellos comieran del árbol prohibido morirían. Y Satanás le dijo a Eva, ustedes no van a morir. El texto dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si Eva no hubiese dudado de la palabra de Dios, ella no hubiera desobedecido. Pero Satanás supo sembrar en ella la duda, ahí en el corazón de Eva, y ella supo qué hacer después. Yo me imagino que Eva pensó, después de haber dudado, Dios no quiere que comamos de este árbol para que nosotros no seamos como Él. Dios nos quiere ignorantes, Dios nos quiere brutos, nos quiere esclavos. Y la duda entró en el corazón de Eva y esta duda hizo crecer en ella la ambición. ¿Cuál ambición? La ambición de ser una diosa, de conocer lo bueno, de conocer lo malo, de ser como Dios. Y a estos dos pecados siguieron la codicia y la desobediencia. Y sabemos que el pecado de Adán y de Eva les costó el paraíso. Hace años atrás, yo vi varios estudiantes salir del seminario, de la universidad, por un pecado que cometieron. Y arruinaron muchos de ellos su carrera. No pudieron obtener su título profesional, pero tampoco pudieron llegar a ser ordenados como ministros de la palabra y los sacramentos por un pecado. Muchas personas
tienen que salir de sus oficinas donde trabajan por algún pecado. Estos días montaron un video de una pareja de policías en la patrulla haciendo lo que no tenían que hacer. Se ganaron la suspensión de sus trabajos, se ganaron una multa grande, según cuentan 1 año y medio de cárcel, y la mujer tuvo que salir ya de su país, perdió a su esposo y a su bebé de 8 meses, no sé, perdió la custodia y salió de su país. Por un pecado, muchas personas tienen que salir de sus trabajos. Por un pecado, muchas veces el esposo tiene que dejar a la esposa salir de su hogar, tiene que perder su vida. Ahí tenemos un primer ejemplo. Miremos otro ejemplo, el segundo ejemplo. Tú puedes sentarte ella si quieres, para que estés de frente. Por un pecado, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Sabemos que Moisés en un momento de ira no dio la gloria a Dios, no reconoció a Dios cuando él le dio de beber agua al pueblo de Israel. Y Dios, por ese pecado, no le permitió entrar con Israel a la tierra prometida. En el libro de Deuteronomio, capítulo 3, el versículo 23 hasta el 28, dice lo siguiente: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella buena tierra que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de ese asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oriente y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Yo me imagino que a Moisés le habrá de haber pesado, le habrá dado mucho dolor en su corazón haber cometido ese pecado que lo privó de entrar a la tierra prometida. Pero ya era muy tarde. Muchas personas no han podido terminar su carrera, no han podido alcanzar sus metas por algún pecado. No han podido tener lo que desean tener sanamente por un pecado. El pecado no tiene que ser un pecado grande. No. Yo conozco a un personaje que no logró nada en su vida. No terminó una carrera, no aprendió un oficio, no sabe hacer nada y en estos momentos no tiene nada. Por el pecado de la postergación. Él pudo haber estudiado para ser abogado, pudo haber estudiado derecho, pudo haber estudiado medicina, pudo haber hecho una licenciatura, pero no quiso estudiar nada. Y con voz triste me contestó: a veces uno se da cuenta de las situaciones cuando ya es muy tarde, cuando las oportunidades se han perdido. Por un pecado podemos perder tantas cosas. Y podemos mirar el tercer y último ejemplo.
Por un pecado, David no pudo edificar un templo a Jehová, a Yahvé. David, sí, un hombre conforme al corazón de Dios, porque creía en Cristo. Pero por un pecado no pudo edificar el gran templo a Dios. Uno de los más grandes, David, y el deseo más grande que él tenía era construir un templo hermoso a su Dios. Pero cuando él estaba pensando en hacer este templo, Dios le dijo que él no podía edificar el templo porque tenía sus manos manchadas de sangre. Ahora, David era un guerrero, era un pastor de ovejas, pero era un guerrero. ¿Recuerdan ustedes que mató a Goliat? ¿Y a cuántos derrotó? Pero no era esa sangre. Dios no le estaba cobrando la sangre de los enemigos del pueblo de Dios. Dios le estaba cobrando la sangre de su amigo, de su fiel servidor. Un día, David salió a la azotea y vio a una mujer muy hermosa. Y la tomó para sí. Y la mujer quedó en embarazo. La mujer le hace saber a David que está en embarazo, y David manda a llamar a Urías para que esté con la mujer y así pueda, como se dice vulgarmente, meterle ese niño a Urías. Urías era un fiel serviente de David, era un fiel súbdito y amaba a su pueblo. No se quiso ir para donde su esposa. Se quedó en la puerta del palacio esperando nuevas órdenes de David. David mandó que lo emborrachara, a ver si borrachito se iba con su esposa y estaba con ella. Y así, ni siquiera emborrachándose, pudieron convencer a Urías de que se fuera para donde su esposa. Se quedó esperando las órdenes de David. Y cuando David supo lo que pasaba, mandó órdenes directas de enfrentar una guerra para la que él no estaba preparado. Sin darse cuenta, Urías llevó su propia sentencia de muerte. Urías, sin saberlo, llevaba ahí su sentencia de muerte. Y se diría que él había muerto en la guerra y David estaría libre para tomar a Betsabé y que fuera así su esposa. Y de ahí para adelante la mayoría de nosotros conocemos la historia. Y la conclusión fue que por ese pecado David no pudo edificar un templo para Jehová. Muchos de nosotros, por malas decisiones pecaminosas, también hemos perdido grandes oportunidades en nuestras vidas. ¿Sabe qué es lo que queremos y quiero que reflexionemos? Que nos empecemos a cuidar del pecado. Cuidémonos del pecado. Debemos pedir a Dios que nos guarde del pecado. Todos los días cuando oramos con el Padre Nuestro es lo que hacemos también. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Debemos conocer perfectamente la ley de Dios en su tercer uso como guía para nosotros. Saber cuál es la buena voluntad de Dios marcada en esos 10 mandamientos como guía. Y saber que si estamos en tentación, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos redarguye, nos convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento en Cristo. Pero la
de los cristianos modernos no se saben de memoria los 10 mandamientos ni los 3 usos a los que están ahí en los 10 mandamientos. Debemos guardarnos del pecado. Y no es pecado de conciencia, porque el apóstol Pablo dice que lo que para mí es pecado, para ustedes no es pecado. Y lo que para ustedes es pecado, para mí no es pecado. No es pecado de conciencia. Estoy hablando aquí de los 10 mandamientos como guía en su tercer uso. Yo tuve problemas serios en un país cerca a Colombia, en un país vecino, porque querían hacer del pecado algo cultural y se tomaron malas decisiones por un pecado. Empezaron a ordenar diaconisas que tenían libremente sexo, otra que estaba en embarazo de un amigo y aún así la ordenaron. La mayoría de estas gentes ya no están en la iglesia. Cuando yo confronté eso, la respuesta que me dio la directiva fue: eso aquí es cultural. No se meta ahorita en eso. Pero la mayoría de esa gente ya no está ni en la iglesia y no quieren escuchar el evangelio. Sí debemos cuidarnos del pecado, porque el pecado, por decirlo así, la vorágine del pecado es muy fuerte y muy atractiva muchas veces, y arrastra a millones de almas al fétido cieno de la desgracia y al final al infierno. Muchas personas por un pecado perdieron su moral, su reputación, su vida, sus trabajos. Y ejemplos vemos día tras día al respecto. Y Dios a nosotros nos libró del pecado, de la muerte, de Satanás, del infierno, de nosotros mismos. Dios nos hizo libres y nos hizo su templo del Espíritu Santo. Y solo Cristo puede rescatarnos o rescatarle a usted de las garras de Satanás, porque tanto nos amó que se entregó a sí mismo. Como dice Juan 3:16, que Dios amó tanto al mundo que mandó a Jesús a morir por usted. Y el pecado que usted y yo teníamos lo cargó Cristo y nos dejó justos, limpios. Así como Él creó a Adán y Eva libres de pecados a su imagen y semejanza. Cuidémonos del pecado, no del que nos quieren inventar los falsos maestros, los falsos profetas, sino del que está en la ley y el remedio, en el santo evangelio. Y entonces, teniendo esto presente, vamos a volver a cantar ese himno, ¿para qué pecar? Y después hacemos nuestra confesión de fe.